Hola, ¿qué tal? Quisiera brindarte un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy contentos nuevamente de que puedas estar con nosotros en esta serie temática que estamos volviendo a retomar. Nos dimos un tiempito de descanso, muy merecidas. Durante una semana no hicimos ningún tipo de grabación, principalmente por un periodo de vacaciones en el cual también hay que darse un tiempo para la familia, que siempre hemos dicho acá y tenemos que ser consecuentes con lo que mencionamos. Nuestra primera iglesia somos nosotros mismos, en segundo lugar la familia, entonces darnos un tiempito para ello, para poder descansar y descansar en Jesucristo es muy importante. Pero la obra de evangelización nunca termina, nunca se deja de vivir este proceso evangelizador. De una u otra manera, siempre está constante en nuestra identidad como cristianos. Y siempre hay desafíos, siempre se presentan desafíos en el tema de la evangelización. Y quiero llevarte al Evangelio de Lucas en el capítulo 19 para que sea nuestro texto clave y queremos hablar un poco acerca de ese tema de los desafíos que se presentan a la hora de presentar el Evangelio, de presentar a Cristo, en el fondo, de presentar a Dios con nosotros. Y en este contexto queremos utilizar en el libro del Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, un versículo muy importante, el cual nos va a dar una base en este sentido y dice lo siguiente, en el capítulo 19 verso 10. Te invito a buscar en tu Biblia Lucas 19:10, el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Así que estamos listos para comenzar. Vamos a leer el versículo y luego de eso vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que nos acompañe en esta meditación cristiana, en esta reflexión, en esta cápsula de meditación y de reflexión en la cual nosotros nos introducimos en un texto de la palabra, por lo general en una serie temática, y en esta oportunidad estamos hablando sobre los contextos de evangelización, principalmente cuando los grupos son desafiantes. Dice el verso 10 del capítulo 19, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Con estas palabras, quizás muy simples, pero muy importantes, muy relevantes a la hora de presentar quién es Jesucristo, quién es Dios con nosotros, es que queremos buscar al Señor por medio de una oración y te pedimos que también pidas al Espíritu Santo que te pueda ayudar en tu propia meditación. No sin antes invitarte a que puedas leer todo el capítulo 19 de Lucas. Recuerda que nosotros acá presentamos quizás un tema, pero también tu estudio, tu devocional diario, tu devocional semanal es fundamental, es importante, porque a lo mejor en la palabra del Señor puedes descubrir otras cosas que a lo mejor eh, en esta reflexión se pueden escapar, puede que no se logre tocar completamente lo que sí pueda servir en tu corazón. Y también en el mío, también hay una invitación para este estudio personal. Así es que con este versículo del capítulo 19, en el verso que leímos, versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, es que nos introduciremos y pediremos al Espíritu Santo que pueda guiar esta meditación, esta reflexión, este estudio, como lo quieras llamar tú, eh, para que el Espíritu Santo trabaje en tu corazón y también en el mío. Querido Señor, te agradecemos primeramente porque tuvimos unos días en los cuales pudimos descansar.
Primer descanso es en ti, Señor. Nosotros tenemos un día de descanso que tú nos dejaste para reposar en ti, pero el primer descanso es poder dejar que tú hagas la obra, Señor, que tú hagas la misión. El Evangelio es presentarte a ti y podemos descansar en esa verdad, podemos descansar en esta realidad. Primero porque en tus palabras lo señala. Tú viniste a buscar al que se había perdido. No viniste a buscar al santo, no viniste a buscar al que completa toda, a lo mejor con sus obras, con lo que puede a lo mejor realizar, está logrando ciertas cosas, porque eso es imposible, Señor. Hasta el más grande de los hombres tuvo en algún momento una duda contigo, hasta los mayores predicadores, hasta los más grandes profetas, hasta los más grandes líderes de tu pueblo que están presentados en las escrituras, tuvieron equivocaciones, tuvieron errores. Solamente en ti encontramos la salvación, porque solo en ti podemos encontrar el camino, el rumbo, porque tú viniste a buscar lo que se había perdido. Ayúdanos, Señor, en esta meditación para poder contextualizarnos también en el Evangelio y también mirar de que hay grandes desafíos en el mundo y presentarte a ti quizás hoy día en un mundo tan lleno de alternativas que el mundo presenta, se hace difícil, se hace complejo porque nosotros nos hemos equivocado mucho, mucho como cristianos en querer presentarte. Lo hemos hecho de manera equivocada y también te queremos pedir perdón por eso, Señor. Pedir perdón porque hemos presentado un Cristo falso y eso ha puesto en el corazón de las personas un gran desafío y nos desafían como cristianos y no hemos presentado en nuestras vidas también, Señor, quién eres tú. Nosotros no hemos a lo mejor logrado mostrar con nuestras actitudes, con nuestro mensaje, con nuestras vidas, mostrar el amor que tú tienes hacia los demás, porque nosotros no hemos sido capaces de amar. Ayúdanos, Señor, a mostrar el Evangelio de una manera esa, verdadera, pero también de una manera desafiante, porque estamos en un contexto de un mundo que nos desafía día a día. Ayúdanos, Señor, para dejarnos guiar por ti y motivarnos, Señor, motivarnos para seguir creciendo, seguir desarrollándonos en ti. Ayuda, Señor, que también estas meditaciones puedan ser compartidas con otros, porque solo buscan el objetivo de que mostrarte a ti. Es cierto que estamos bajo un paraguas de una iglesia que tiene quizás nombre y apellido, que tiene doctrinas, que tiene puntos de fe, pero principalmente queremos mostrarte a ti como la solución, la única solución del mundo. Porque solo tú moriste por nosotros, solo tú diste la vida por nosotros, no una religión, no una iglesia, sino que tú, Señor, nos transformas en una iglesia viva para poder reflejar en nuestras vidas el quién eres tú. Ayúdanos a eso, Señor, para que realmente ese sea nuestro verdadero desafío. Todo lo esperamos en ti, Señor, bajo el amparo del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Es difícil, es un poco complejo, quizás es tocar ciertas temáticas relacionadas con el Evangelio porque muchas veces el mismo concepto ha estado tan manoseado y desde ahí es que queremos invitar a que podamos estudiar. Ya hicimos una invitación de poder estudiar Lucas, el capítulo 19. Pero si queremos añadir un poco más también a esta reflexión, quiero invitar a que puedas leer el capítulo 7 de Lucas, que también nos va a dar un contexto muy importante para que podamos observar y mirar desde ahí, desde esa comprensión y desde esa observación, lo que tú puedas encontrar en el Señor Jesucristo. En el entre Podríamos señalar que entre los antiguos griegos el estigma era una marca o una señal que se usaba en el cuerpo como un objetivo de señalar algo extraordinario, por decirlo así, o algo malo también acerca de una persona. ¿Nosotros estamos estigmatizados? Claro que sí. Hoy en día la sociología
trabaja este concepto de una forma mucho más amplia, más eh, eh, abierta en el pensamiento. Aún así, la idea central continúa siendo la misma. ¿En qué sentido? O sea, el individuo estigmatizado es aquel que por una regla terminan por definirse con ciertas categorías. Los vamos definiendo y los vamos estigmatizando o los vamos categorizando en ciertas formas, por su comportamiento, por ciertos atributos considerados personales, por algún comportamiento dentro de una comunidad o ciertos patrones de conductas comunes entre los seres humanos que se van repitiendo como modelos. Generalmente estos atributos van frustrando la expectativa de la mayoría. Y vamos haciendo prejuicios de esto, vamos haciendo preconceptos. Y muchas veces en el sentido de la evangelización eh, tenemos eso muy marcado. Conversaba con unos amigos y también eh, señalaba hace un poco tiempo atrás un grupo de algunos jóvenes misioneros cristianos que están haciendo una obra bien importante, también tienen una estigmatización de a quién dirigir su mensaje. Conversaba con un sobrino que él le había contado a otra persona conocida y le dijo que él trabajaba, un chico misionero, le decía que él trabajaba con ciertos tipos de personas, con ciertos patrones de personas y que no trabajaba con algunas personas como, por ejemplo, madres solteras, jóvenes drogadictos y así con ciertas estimaciones, con ciertas categorizaciones, con ciertas personas a las cuales tenemos prejuicios, porque era más difícil hacer un trabajo con ellos, por decir con alguien que estuviese en droga, el alcohol u otra situación. Y qué equivocación más grande, qué terrible cuando tenemos esa mirada. Y este chico con el que conversaba mi sobrino es un chico misionero. Entonces, eso es algo grave, algo gravísimo, porque es el evangelio para todos. En base a lo que leímos en el versículo, el Señor nos dice claramente que Él dijo que ha venido la salvación a la casa. Está en el contexto del capítulo 19, en el verso 10, el contexto es para una persona que es uno de los más grandes, quizás, cobradores de impuestos de la época en el sector de Capernaum, y era Saqueo, alguien que se había enriquecido de una manera ilícita, de una manera a lo mejor a través de trampas legales, quizás, pero había hecho grandes cosas para dañar a otros, y él dice que ha llegado la salvación a la casa de él porque también es un hijo de Abraham. Así como tú y yo a lo mejor nos hemos equivocado a través de nuestras vidas, a través de nuestra historia, y podemos estar estigmatizados, también el Señor nos dice, al igual que Saqueo, ¿sabes qué? Tú también eres hijo de Abraham, eres hijo mío. Porque desde Abraham en adelante el Señor ha querido bendecir a todas las naciones, a todas, sin excepción, sin nombre ni apellido, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En base a eso es que ese versículo surge, pero a veces se nos olvida mencionar el contexto de que se estaba hablando de un hombre que tenía esa condición. Y nosotros dentro de estos patrones de conducta, estas categorías sociales, vamos haciendo una forma de estigmatización hacia las personas. Es porque las sociedades, por una regla, terminan definiendo en categorías de comportamientos y atributos ciertos patrones, ciertas normas. Habían estigmas que identificaban algunos defectos físicos en la época de Jesús. Por ejemplo, las personas eran consideradas
que habían pecado, que su familia había pecado, y el Señor también lo dijo en alguna oportunidad cuando sanó a un hombre y le preguntaron claramente, ¿este pecó? ¿O fueron sus padres? ¿O fue él el que pecó? Y ni siquiera, no habían pecado ni sus padres, bueno, siendo pecadores, ni sus abuelos, que también habían sido pecadores, ni ese joven que también había sido pecador, sino que era para que se manifestara la obra de Jesucristo, era para que se manifestara la gloria de Dios a través de Jesús, porque Él es quien viene a interpretar quién es el Padre. Ese era el sentido de ese milagro. Los milagros de Jesús, los que hizo públicamente, siempre tuvieron un sentido, siempre tuvieron una condición y tuvieron un requerimiento para dar un motivo de enseñanza. Eso también es súper importante que también lo mencionemos. A veces se nos pasa por alto eso. Habían estigmatizaciones en ese tiempo, como bien decía, por ejemplo, la ceguera, la sordera, la desfiguración de un rostro, o una enfermedad, eh, enfermedades como la lepra, eran personas apartadas, ciertos comportamientos también. Los defectos físicos, claramente, una persona que fuera coja, una mujer que tuviese un flujo de sangre, todo era visto como algo pecaminoso. Comportamientos también eran estigmatizados como la locura mental, los vicios, la sexualidad, la reclusión, alguien que estuviera prisionero. eh, Más allá de estar prisionero del pecado, prisionero físico también era considerado, algunos eran considerados endemoniados. Y también en relación con la identidad, marcas que señalan o señalaban la pertenencia a una tribu, ya alguna a lo mejor quizás se consideraba mejor por ser de la tribu de Benjamín, por ser de la tribu de Leví, por ser de la tribu de Judá, o por ser de la tribu de Efraín o de Manasés, que se consideraba mejor que ser de la tribu de Dan o de cualquiera otra, por decirlo así. Incluso dentro del mismo pueblo de Israel existía eso, marcas que señalaban una pertenencia a una tribu, una nación, incluso dentro de las sectas religiosas que existían en la época. Si tú eras saduceo, te juntabas con los de tu grupo y seguías conversando con los de tu grupo. Eh, si eras fariseo, quizás también pasaba lo mismo, si eras celote, si eras esenio. ¿Y sabes qué? Hoy día no es tan diferente. Hoy día no es tan distinto a lo que pasaba en la época de Jesucristo. También existían estos estigmas. Dentro de estos aspectos debemos profundizar acerca de nuestra reflexión sobre este mensaje de hoy, que podemos observar que los textos seleccionados para el estudio que yo te invité, eh, eh, es posible identificar tres tipos de estigmatizaciones. Te invité a estudiar por ti mismo a Lucas 19, pero también te invité a que puedas mirar el Lucas 7. Ahí aparecen dos personajes, una prostituta, sí, una prostituta. Marcos 5, por ejemplo, también parece un loco, una persona desquiciada, un endemoniado. Pero vamos a ir mirando un poquito acerca de estos temas. Así quizá también se nos hace un poco más claro y más comprensible lo que pasaba ahí. Y también hay otras personas que eran miradas de manera negativa, que eran las mismas autoridades. Primero Timoteo 2 también hay un reparo con las propias autoridades. Y en cuanto al último punto, quizás se debe preguntar, pero ¿de dónde podemos sacar esto? Pablo pide que hagamos intersección por todas las personas, por todos los hombres. El enfoque incluso parece ser una frase con efecto. Dios desea que todas las personas sean salvos y lleguen al pleno conocimiento de la verdad, como Pablo lo dice en 1 Timoteo capítulo 2, en los versos 3 y 4. Sí, es verdad, pero esto es verdad. Sin embargo, si miramos bien y prestamos un poco más de atención, nos vamos a dar cuenta que las personas,
por quien Pablo pide una cierta intersección, también sufren la represión social por causa del poder dictatorial que tenían en esa época, por ser complaciente o por ser corrupto. Por ser complaciente y quizás hacer caso al pueblo, o por ser corrupto y aprovecharse del pueblo también. Y aún así Pablo pide por las autoridades. El hecho es que las autoridades estatales no siempre fueron bien vistas y creo que no, no hay autoridad social que en su época, mientras le tocó dirigir a un gobierno local, una comuna, una provincia o un país, fue bien visto. Quizás después de los años es recordado como una persona importante, pero en su tiempo nunca fue una persona quizás bien vista. Y eso lo puedes ver en cualquier historia de tu país, de tu región, de tu comuna, de tu localidad. Te darás cuenta que si tú miras lo que hizo cierto personaje, después de 30, 40, 50 años o más, quizás va a mirarse con cierto respeto, con cierto cuidado, quizás lo que esa persona desarrolló en pro de a lo mejor un cierto grupo social humano. Eso, y Pablo lo hace. El hecho es que las autoridades estatales en ese sentido no eran vistas eh, como buenas personas y para qué decir sus subordinados. Las personas como cobradoras de impuestos o que trabajan en otro lugar o hacen una labor muy burocrática, eh, en este tiempo es muy mal visto y en el tiempo de Cristo y de Pablo también así lo era. Bueno, dicho todo esto, cabe hacer las siguientes preguntas. ¿Por qué la evangelización de tales personas sería algo desafiante? ¿Realmente hace alguna diferencia en la acción evangelística reconocer al grupo al que se está queriendo alcanzar? ¿O vamos siempre con la misma estrategia hacia todo el mundo? El hecho es que los cristianos reconozcan que existen ciertas estigmatizaciones sociales que son reales, no nos lleva a hacer una acepción de personas. Una pregunta que quiero lanzar. Y lidiar con estas preguntas no es nada fácil. Y aprender un poco sobre el tema es el desafío que nos vamos a poner desde aquí en adelante. Y que a lo mejor va a poder edificar en cierta medida nuestras vidas. Comencemos entonces a desarrollar el tema. Esta es una primera instancia, quizá una introducción para el tema, donde nos vamos a meter un poco más de lleno con este tipo de personas, de las cuales ya mencionamos, desde las autoridades, personas con ciertas dificultades físicas, con ciertas dificultades emocionales, con ciertas dificultades espirituales, y con cada aquel que esté estigmatizado, e incluso dentro de nuestras mismas congregaciones, nuestras mismas iglesias, es un tema bien complejo. Así que te invito para que toquemos bien este tema y hay un desafío importante en el cual nosotros tenemos que mirar en el ejemplo de Jesucristo y cómo también lo abordó Pablo en relación con la acepción de personas, o más, mejor bien dicho, cómo no tenían una acepción de personas para presentar el Evangelio. Quedas invitado para que miremos en esta serie que ha tomado bastante tiempo acerca de la evangelización. Vamos a ir un poquito más a este contexto desafiante. Y a cada uno de estos puntos que hemos ido mirando a través de una serie temática en relación con las ciudades, en relación con algún tipo de personas, con algunos grupos sociales, en las ciudades, en lugares apartados, en ciertas condiciones, con personas migrantes. Ya todo eso es un desafío. Ahora nos vamos a meter con desafíos quizás más interesantes. Quedas invitado
para que miremos un poquito más de lleno, más de cerca esta situación. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracias y paz.